¿Cómo están? Buenas tardes. Qué bueno estar aquí, amados. Qué bueno estar aquí. Les cuento algo. Vivimos tiempos complicados. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Vivimos tiempos complicados donde la autenticidad de nuestro cristianismo está empezando a ser diluida en una corriente de sinsentido, en un vacío, en un despropósito. Vivimos tiempos complicados donde la palabra nos dice ahí en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, recuerden, maligna y perversa. Y finaliza diciendo en la que tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. ¿Saben ustedes lo que es un luminar? Un luminar es una estrella. ¿Saben ustedes qué se necesita para que una estrella brille? Se necesita oscuridad. Y cuanta más oscuridad, más brilla la estrella. Así Dios ha querido que nosotros seamos estrellas que brillemos en medio de la oscuridad de un mundo maligno y perverso. Y en medio de un mundo donde pocas cosas son perecederas, donde todo tiene fecha de caducidad, miren, amados, ustedes y yo tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Miren, amados, este no es un libro antiguo, tampoco es un libro moderno, simplemente es un libro eterno. Y las verdades aquí contenidas son normativas para todo tiempo, para toda edad, para toda circunstancia, no pudiendo ser cambiadas, adulteradas ni ampliadas a tenor de políticas o filosofías de turno. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Miren, esto es el ancla que asegura nuestras vidas en medio de las circunstancias y las mareas complicadas. Esto es el faro que alumbra el camino a buen puerto en medio de la oscuridad de la noche. Esto es el bastón que nos ayuda a caminar por los senderos difíciles de la vida. Esto es el aceite que trae bálsamo, aliento y esperanza a nuestras vidas. Todo en la Biblia, amados, se interpreta en clave familiar. Todo lo que aquí está escrito, tenemos que interpretarlo en clave familiar. ¿Saben por qué? Y ustedes son una iglesia muy familiar. Sus queridos pastores trabajan mucho con el tema de la familia. Todo se interpreta en clave familiar. Porque la familia, amados, es el primer banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo. Lo que aquí se canta, lo que aquí se predica, lo que aquí se ora, solo tiene efectividad si traspasando las puertas del templo llegamos a la realidad cotidiana de nuestro día a día. Es allí y no aquí donde tenemos que evidenciar lo que aquí se canta, predica y enseña. En la iglesia todos somos muy buenos, ¿verdad? Todos venimos bien vestiditos, Dios te bendiga y todo el asunto, pero la realidad auténtica y cotidiana de nuestras vidas sucede cuando traspasamos las puertas del templo y llegamos al contexto de nuestro hogar. Mi querido Santi, puertas adentro. Ahí está la autenticidad o no de todo lo que aquí se proclama, predica y enseña. Por eso cuando yo leo, por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, mi primer prójimo, mi primer próximo es mi pareja, mi esposo, mi esposa, mi madre, mi padre, mi hermano, mi hermana. Porque siempre la primera aplicación dentro del primer contexto relacional donde usted y yo estamos inmersos, que es siempre la familia, en cualquier rol que usted desempeñe dentro de la misma.
Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Y entonces comienza el libro del Génesis, ¿verdad? Comienza diciendo, miren qué principio tan hermoso. Usted y yo no somos consecuencia de la casualidad cósmica, ni mucho menos venimos del mono, aunque a algunos lo parezca, ni mucho menos venimos de una célula madre que de repente, no, usted y yo venimos directamente de un diseño inteligente. Y la Biblia comienza de una manera muy hermosa diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Miren qué interesante. La palabra griega para desorden es una palabra que se ha castellanizado, es un término que usted y yo utilizamos habitualmente. La palabra griega para desorden es caos. De manera que Dios comienza todo el acto creador partiendo de un caos inicial. Pero ¿saben? Cuando Dios comienza todo el acto creador, el hecho del acto creador, también tiene un nombre griego, un término que también se ha castellanizado y que usted y yo utilizamos habitualmente. Miren, tiene mucho que ver con las señoras. Cuando usted de buena mañana tiene que salir, ¿verdad? Que agarra sus polvitos, se pinta los labios y toda la cosa. ¿Sabe usted cómo se llama eso? Eso se llama la cosmética, ¿verdad? ¿De dónde cree usted que vendrá la palabra cosmética? De cosmos. ¿Sabe usted qué significa cosmos? Orden, orden. De manera que las señoras se ordenan el rostro de buena mañana, ¿verdad? Pero miren qué interesante. En el principio, Dios del desorden creó el orden. Del desorden creó el orden y lo hizo estableciendo unos principios de autoridad que usted y yo no nos podemos saltar, porque si nos saltamos los principios de autoridad divina, pues entonces las cosas no nos van a ir bien. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar y todo en la Biblia desde el principio se rige por estructuras de autoridad. Miren, yo vengo del norte de España, un lugar bien bonito llamado Asturias, muy verde, muy hermoso. Y en mi pueblo natal, cuando yo era un muchachito, había 3 estructuras de autoridad que nadie cuestionaba. La familia, la iglesia, en el 90% de los casos, la iglesia católica en aquellos tiempos, y la escuela. Miren qué interesante. Lo que papá y mamá decían en casa no se cuestionaba. Era una estructura de autoridad asumida. Hoy, en España, el colectivo de profesionales con mayor índice de depresión son los profesores, fíjense. Porque no pueden lidiar con unos auténticos cafrecillos que no habiendo recibido las claves de una educación adecuada en el hogar, de pronto son incapaces de asumir la autoridad y el respeto al profesor. Cuando yo era chiquitito, íbamos a misa de 11. Déjeme decirle que en la Iglesia Católica yo no recibí cosas malas. A veces enseguida anatemizamos, ¿verdad? Ellos son los malos, nosotros los buenos, pero mire, ni ellos son tan malos, ni nosotros tan buenos. En la Iglesia Católica yo aprendí conceptos interesantes, el respeto, el amor, el cariño. Miren, lo que el cura decía, tampoco se cuestionaba. Y en la escuela yo tenía un profesor que se llamaba Don Manuel. Vamos, que no se nos ocurriera ponerle el don delante porque era una falta de respeto. Cuando Don Manuel decía, Juan Jesús Varela, acérquese al pupitre. Miren, yo me hacía pipí en los pantalones. Tal era el sentido de respeto debido, ¿verdad? Había estructuras de autoridad que funcionaban. Donde no hay estructuras de autoridad, deja de haber orden, y donde no hay orden, ¿saben qué hay? Caos. Lamentablemente, vivimos en una sociedad que ha roto las sanas estructuras de autoridad y todo esto se está convirtiendo en un caos. Hemos roto la baraja de una ética normativa y cada uno hace lo que bien le parece. Esta es la moderna época de los jueces.
donde no había rey, no había autoridad, no había estructuras, y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. De pronto llega Génesis 2:18, versículo bien bonito, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Sí, claro, porque alguien va a tener que fregar, lavar, planchar la ropa, ¿verdad, Estelita? Claro, alguien, ayuda idónea. Miren, bajo una lectura superficial, podría dar la falsa impresión de que la palabra ayuda idónea viene a querer decir más o menos como que aquí el varón es el rey del mambo y de pronto la doña, pues eso, una ayudita. Nada más lejos de la realidad. La palabra ayuda idónea proviene del latín adyugo, que quiere decir con el mismo yugo. Ustedes saben, permítanme la comparación, el yugo es ese aparatico de madera que se le pone a los bueyes, ¿verdad?, para que vayan a la misma velocidad, en la misma dirección y todo el asunto. Pero miren que la palabra ayuda idónea en griego tiene un matiz bien interesante que se asemeja al verbo que se utiliza en Juan 15 y 17, cuando de pronto Jesús se va y les dice a sus discípulos, no se preocupen, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracletos en griego. Es decir, a la ayuda idónea, al complemento ideal. El término ayuda idónea comparte la misma raíz utilizada en Juan 15 y 17 para hablar del Espíritu Santo como la ayuda idónea del creyente y para hablar de la mujer como la ayuda idónea del varón, como el complemento ideal. Y miren, de paso, porque todo en la Biblia se interpreta en clave familiar ya desde el principio, de paso Dios establece que los dos únicos géneros con los que pueden hacer un ser humano son el masculino y el femenino, porque en Génesis 2:18 nace el otro sexo, el sexo femenino, y también el propósito de la sexualidad. Cuando el hombre que estaba solo encuentra en ella una ayuda idónea, se produce la complementariedad, y fíjense que el propósito de la sexualidad no es otro que suplir la soledad de Adán, de manera que la sexualidad tiene un alto componente de suplir la soledad para la que ningún ser humano fue creado. Y ahí entran los componentes de intimidad, de afectividad y todo el asunto. Génesis 2:18 establece la sexualidad y establece los géneros. Luego llegamos, avanzando un poco en el texto, a Génesis 2:24. Miren qué interesante. Hay una regla de la ciencia bíblica, de la hermenéutica, que establece que todo lo que se repite en el texto bíblico nos está indicando alto nivel de importancia. Es decir, si encontramos un versículo que de pronto se va repitiendo a lo largo de la Biblia, eso nos está indicando alto nivel de importancia. ¿Saben ustedes, amados, cuál es el versículo que más veces se repite en la Biblia? El año pasado se celebró el 500 años de la Reforma, los 500 años. Un oscuro monje alemán, en los albores del siglo XVI, en la privacidad de su convento, recibió un texto de la palabra que fue el que Dios utilizó para dar origen a la Reforma protestante. Ese texto que se encuentra en Romanos dice, mas el justo por la fe vivirá. Ese texto dio origen a la Reforma protestante y solo hay otro texto que se le iguale en número de repeticiones y por lo tanto en importancia para Dios. Ese texto, amados, es Génesis 2:24, la institución del matrimonio. Son los dos únicos textos que más veces se repiten a lo largo de la Biblia, indicándonos alto nivel de importancia. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El año pasado en Cali, hablando de este texto, un señor en la congregación se levanta y me dice, mire pastor, a mí ese texto no me gusta porque yo no soy tonto.
Y digo, hermano, ¿pero cómo dice eso? ¿Por qué? Dice, bueno, porque el texto dice, por tonto dejará el hombre a su padre y a su madre. Digo, no, hermano, por tanto. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Dios establece un orden en el que tenemos que sujetarnos, establece unas estructuras de autoridad, siendo el matrimonio la primera de ellas. Y ya en Génesis 2:24 Dios lo establece. El problema es que llega Génesis 3 y con Génesis 3 llega la caída. El mundo perfecto en el que Adán y Eva estaban, el jardín de las delicias, que es lo que significa Edén, de pronto se rompe. Miren, en Asturias tenemos unas montañas hermosas y unos lagos bien bonitos. Usted se acerca un buen día de verano, en el mes de agosto, cuando el cielo es azul, cuando no hay viento, y de pronto observa que sobre la superficie cristalina del lago se refleja a la perfección la montaña que está encima. Usted imagínese que de pronto con una cámara de calidad le hace una foto al lago, a la montaña y al reflejo. Usted la imprime en una impresora de buena calidad y si usted le da la vuelta, es incapaz de distinguir cuál es la copia y cuál es el original. Tan fielmente la copia queda reflejada, la copia de la montaña, ¿no?, en el lago. Dios nos diseñó así, para ser hechos a su imagen y semejanza. El problema es que de pronto llega por ahí un muchachito molestón y lanza una piedra en la superficie del lago. ¿Saben lo que ocurre con la imagen de la montaña? Se distorsiona y eso es lo que el pecado produce en la vida de cada ser humano con la llegada del mismo. Se distorsiona la imagen que perfectamente deberíamos de reflejar y ahí empiezan todas las problemáticas que usted ya se imagina. ¿Saben lo glorioso de la institución del matrimonio, amados? A partir de Génesis 3, la cultura empieza a desarrollarse. Antes de Génesis 3 se da lo que se llama el contexto creacional, donde Dios va poniendo orden y creando todas las cosas. A partir de Génesis 3, con los descendientes de Caín, que fundan la primera ciudad, la primera civilización, se va produciendo el desarrollo de la cultura. Miren qué interesante. Todo lo que nace antes de Génesis 3 es creacional. Todo lo que sigue después de Génesis 3 es cultural. Y lo cultural es adaptativo. La cultura tiene que adaptarse a las normas, a las costumbres, a las filosofías de moda. Pero lo creacional no es adaptativo, porque no es cultural, es creacional y normativo. Normativo para toda edad, para todo tiempo, para toda historia. Las bases que se instauran en los fundamentos de la creación no tienen cada carácter adaptativo porque no son culturales, tienen carácter normativo porque son creacionales y lo que Dios estableció en esos principios de Génesis 2:24, repito, es normativo para toda edad, para todo tiempo, para toda historia, no pudiendo ser cambiado ni tergiversado a tenor de políticas y filosofías de turno. Esa es la grandeza de la institución matrimonial. Nace en el contexto de la creación, porque todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Y dando un salto, llegamos a Génesis 12, el pacto abrahámico. Miren qué interesante. Y de pronto Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios establece que la institución de la familia va a ser el vehículo mediante el cual Él va a bendecir a toda la humanidad. Pero desde ese mismo momento, el enemigo de nuestras almas, Satanás, también sabe que si quiere destruir la iglesia, tendrá que empezar por la familia, porque la iglesia es familia de familias. Y si quiere destruir la familia, tendrá que empezar por el matrimonio. Por eso su matrimonio es importante para Dios, pero lamentablemente importante para el enemigo, que va a intentar destruirlo mediante las tácticas que él tiene. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar. Llega Deuteronomio 6. Miren qué interesante.
De pronto, no sé si ustedes han visto por la tele, seguro que sí, en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, a veces vemos a los judíos ortodoxos, esos que van con su saco negro, su sombrero, sus rizos, y ellos llevan un saquito de cuero aquí en la frente y también en el brazo. Ese saquito de cuero se llama la filactelia y es un saquito que contiene versículos esenciales para el pueblo ortodoxo judío, tomados de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia. Uno de esos versículos fundamentales para los judíos es Deuteronomio 6. Fíjense qué interesante. Dios sabía que su pueblo iba a ser disperso por cualquier parte de la tierra y en esa dispersión Dios sabía que su pueblo se iba a mezclar con culturas paganas, con culturas politeístas, con culturas que hacían sacrificios humanos, y para que su pueblo nunca se olvidara de quiénes eran y de su identidad, Dios les dice en Deuteronomio 6, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que yo te mando hoy las dirás en tu casa, las repetirás a tus hijos, las pondrás en los dinteles de tus puertas, al acostarte, al levantarte. Dios establece desde Deuteronomio 6 que la familia iba a ser el lugar garante de la identidad del pueblo hebreo. Dios establece desde Deuteronomio 6 que para que nunca se olvidaran de su identidad como pueblo escogido, era el hogar, no la sinagoga, no el templo, mucho menos la iglesia que aún no había llegado, el lugar garante de la fe. Porque las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, se adquieren en el hogar. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar y ya desde el principio Dios está utilizando las estructuras, el orden, la familia para bendecir a toda la humanidad. Miren, finaliza el Antiguo Testamento también en clave familiar. Y allá en el libro de Malaquías, usted recuerda, de pronto hay una profecía sobre la restitución futura del orden familiar. Y entonces habla de Elías, prefigura de Cristo, y dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, finaliza el Antiguo Testamento lanzando esa profecía mesiánica sobre el orden familiar. Pero miren qué interesante, comienza el Nuevo Testamento también en clave familiar. Y de pronto la genealogía de Jesús nos da la idea de que Dios el Padre, Dios el Padre bien pudo haber enviado a su Hijo con la edad de 30 años para los 3 efectivos de ministerio público que Él realizó. Pero quiso Dios que su único hijo naciera en la estructura de una familia, viniera de un linaje y de una herencia familiar y fuera educado por un papá y por una mamá, dejándonos ejemplo de cómo la estructura familiar es clave y vital para el plan de Dios para la humanidad. Todo en la Biblia se interpreta en clave familiar y de pronto la Biblia dice, la religión pura y sin mancha es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Usted sabe qué une a un huérfano y a una viuda? ¿La ausencia de qué? La ausencia del hombre, del varón o del esposo para la viuda y del padre para el huérfano, porque la Biblia concede una especial importancia a la figura del varón. El varón es clave dentro de la estructura familiar, no por un principio de privilegio, no, sino por un principio de responsabilidad que Dios coloca en los hombros de todo varón y que a veces nos queda grande. Miren, en España tenemos un juego, es un concurso en realidad. Se trata de las fichas del dominó. Usted coloca 500 fichas de dominó de pie, haciendo eses en un tablero. Y de pronto usted le da a la primera ficha y depende de lo bien que le dé, si le da muy fuerte, de pronto caen desordenadas y no caen más de 15 o 20. Si le da muy despacito,
caen 3 o 4. Usted tiene que darle el toque preciso y con la fuerza precisa. Cuando usted le da como debe, las 499 fichas restantes van cayendo en el orden adecuado. La primera figura en el dominó divino es el varón. Repito, no es un privilegio, es una responsabilidad que Dios nos da. Porque el hombre es cabeza del matrimonio. Y cuando uno acude al texto bíblico para hablar de cabeza, sujeción y sometimiento, miren, son palabras revestidas de cierto prejuicio histórico, porque han sido tan mal usadas desde la antigüedad que aún el cristianismo histórico ha hecho un flaco favor a los términos de autoridad, cabeza y sometimiento. Y a veces hemos tergiversado las palabras y hemos convertido la autoridad en autoritarismo y hemos creído que era carta blanca para un machismo histórico que lamentablemente ha subyugado a la mujer por una mala interpretación de los conceptos bíblicos de cabeza, autoridad y sometimiento. ¿Saben ustedes? La palabra autoridad viene de autor. Un autor no impone, un autor expone y convence por exposición. La palabra autoridad en latín viene del término augere, que quiere decir ayudar a crecer a la otra persona. Por tanto, la responsabilidad que Dios le da al varón con el concepto de la autoridad es que el varón tiene que ayudar a crecer a su esposa. Nunca por imposición, nunca. ¿Saben cómo Cristo, que era cabeza de la iglesia, lo demostró? Lavándoles los pies a sus discípulos en un contexto de servicio. Y entonces dice la palabra en Colosenses: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Yo siempre me pregunté por qué la palabra dice a los hombres que no seamos ásperos con nuestras mujeres. ¿Sabe por qué lo dice? Porque lo somos. Porque hay una tendencia natural en todo varón a tratar con aspereza a su mujer. Y dice la palabra que la mujer es como el cristal. ¿Sabe usted cómo es el cristal? El cristal es frágil, pero duro. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted trata con aspereza a su esposa le va a devolver 3 veces más de aspereza. Sí. Pero ¿sabe qué es lo contrario de aspereza? Lo contrario de aspereza es ternura. Y todo varón, cuando es tierno con su esposa, cuando la abraza, cuando le da una palabra de aliento, cuando la cuida, cuando la protege, esa esposa, ¿saben lo que le devuelve al varón? 10 veces más de ternura. Todo lo que el varón siembra en el corazón de una mujer se le devuelve centuplicado. O sea que varones, cuídense de qué están sembrando, porque de la misma medicina que usted da, le van a devolver. Pero cuando se cumple el principio bíblico de que un varón se coloca en la posición que Dios le da, de dignidad, de amor, cuando un varón es cabeza, cuida y protege, miren, esa señora se somete a su marido a donde haga falta. A donde haga falta. Claro, cuando yo leo, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿quiere decir que la mujer no tiene que amar al marido? Por supuesto, pero la primera responsabilidad del varón es amarla a ella. Ahora, cuando la palabra dice, mujeres, sujetaos a vuestros esposos, ¿quiere decir que el varón no tiene que sujetarse también a su mujer? Por supuesto, pero la primera responsabilidad es para la mujer. ¿Saben lo que es el sometimiento a fin de cuentas, amados? Y dice la palabra en Efesios 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento es el derecho mutuo que la pareja se otorga para rendirse cuentas mutuamente. Yo tengo que tener a alguien en mi vida que pueda decirme lo que no estoy haciendo bien. Yo tengo que tener a alguien en mi vida que sea un espejo de aquellos aspectos que no estén de forma ordenada. Esa es tu esposa y ese es tu esposo. Y cuando tu esposa o tu esposo te dice algo que no está bien en tu vida, te está ayudando a crecer. Y eso es el sometimiento, el derecho que ambos miembros de la pareja se otorgan para rendirse cuentas mutuamente, para limar asperezas y para crecer. Qué importante, ¿verdad?
De forma que finaliza también. Bueno, fíjense que los requisitos que la palabra establece para alguien que anhele obispado pasan en ambos casos porque esa persona tenga en sujeción a su propia familia, porque quien no gobierna bien su propia casa, ¿verdad? ¿Cómo va a gobernar la casa de Dios? Y finaliza la palabra también en clave familiar, cuando allá en el Apocalipsis establece el final de nuestra historia. Y el final de nuestra historia, amados, es que un día, más tarde o más temprano, Maranata, el Señor va a venir con sus mejores galas para buscarnos a usted y a mí, que somos su novia preciosa, y para participar eternamente de las bodas del Cordero. Comienza la Biblia en clave familiar, finaliza la Biblia en clave familiar. Qué importante que la aplicación de cualquier texto bíblico entendamos que tiene que tener su primera base práctica en el entorno de la familia. No es bueno que el hombre esté solo. No fuimos diseñados para vivir en soledad. La soledad mata. Pero miren, amados, la peor de las soledades es la soledad que se vive compartida. Es la soledad que se vive con tu pareja. Cuando se ha roto la comunicación, cuando ésta se limita a lo mínimo, cuando no hay una emocionalidad compartida, cuando de pronto hay peleas, discusiones. Esa es la peor de las soledades, la que se vive compartida. Por eso, cuando decimos que todo en la Biblia se interpreta en clave familiar, queremos decir que lo importante, amados, no es cómo nos mostramos en la iglesia, donde todos nos mostramos bien, sino cómo nos mostramos puertas adentro, ¿verdad? Cuando llegamos a la realidad de nuestros hogares. ¿Y saben algo? Todos somos mucho más maduros de lo que luego manifestamos puertas adentro. Porque hay unas reglas sociales que de pronto nos hacen parecer amables, considerados, y así debe de ser. Pero cuando llegamos al contexto de nuestros hogares, ahí nos salen las malas palabras, ahí nos salen las malas actitudes. ¿Es hipocresía? No es hipocresía. ¿Sabe lo que ocurre? Que puertas adentro del hogar, la parte más inmadura de nuestro carácter tiene tendencia a tomar el control de las relaciones familiares. Y lo que no le decimos a otra persona fuera, de pronto nos nace en el contexto del hogar, porque en el hogar se manifiesta la parte más inmadura de nuestro carácter para que sea pulida, para que sea trabajada. Hierro con hierro se aguza. De forma que está usted en la iglesia y una señora se le acerca y le dice, ay, su marido, pero su marido es una bella persona, siempre sonriente, siempre de buen humor. Y usted piensa para sus adentros, ya, si usted lo viera en casa. ¿Es hipocresía? No, el problema es que en el hogar se manifiesta, nosotros le decimos el niño inmaduro interior, con un único propósito, de que salgan las partes menos nobles de nuestro carácter, de que sean pulidas y trabajadas y vayamos consiguiendo, amados, lo que a Dios le interesa conseguir de un matrimonio. Porque ¿sabe algo? Cuando usted elige pareja, en España tenemos un refrán que dice que cuando uno está buscando pareja, está buscando su media naranja. ¿Dicen algo parecido aquí? También, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Si usted está buscando su media naranja, o si usted es media naranja, no tiene que buscar otra media naranja. Tiene que buscar media patata, media manzana, o medio plátano, o media granada. Usted nunca busca a alguien igual a usted. Imagínese una persona tranquila, calladita, reservada. Si se buscara otra persona tranquila, calladita y reservada, miren, eso sería un aburrimiento de matrimonio. No buscamos en el otro lo que ya tenemos, sino lo que nos falta para conseguir el concepto de la complementariedad. De forma que si usted es callado, tranquilo y reservado, la tendencia natural es a que usted se busque a alguien más social y más comunicativo para complementar toda su prudencia con alguien un poquitito más atrevido. Y la gracia y la bondad del matrimonio consiste en que en el matrimonio se trata no de ella ni de él, sino del nuevo concepto que se forma llamado nosotros, que bebe de lo mejor del calladito y prudente y de lo mejor de la muy sociable y comunicativa, para formar ese hermoso concepto de la unidad y del nosotros. Por eso no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer.
Miren, nosotros pastoreamos por 5 años una hermosa congregación en la isla de Mallorca, en el Mediterráneo. Cuando nuestro hijo Noel lo adoptamos en Honduras con 2 días de vida. Hoy tiene 23 años y está sirviendo al Señor, es nuestro orgullo. Cuando tenía apenas 7 añitos para su cumpleaños, el niño nos dice: papi, mami, quiero un pájaro. Bueno, pues vamos a la tienda a comprarle un pájaro. Llegamos a la tienda y el niño se va a un estante, una pajarera llena de pajaritos. En Europa le llaman agapornis, o pájaros del amor, o inseparables. Creo que aquí no existen. Son como un loro, pero enanito. No hablan. Emiten un chillido metálico de buena amanecida que a uno le persuade de comprarlos si lo llega a saber. Pero nosotros no lo sabíamos. Son como un loro chiquitito. No son periquitos, no, es otra especie distinta. Total, que yo voy al señor de la tienda y le digo: mire, nos da ese. Y le señalo uno bien bonito, rojo, verde, amarillo. Y el señor de la tienda me dice: mire, señor, si usted se quiere llevar ese, ya se tiene que llevar también a su pareja. Porque este ya se emparejó. Y estos pájaros tienen la particularidad de ser monógamos de por vida. Una vez que se emparejan, no los podemos separar porque se mueren. Y yo pensé para mis adentros: el tipo de la tienda no es negociante, quiere venderme 2 en vez de 1. Bueno, pero usted sabe, lo que no haces por un hijo, no lo haces por nadie. Compramos los 2 pajaritos, la jaula. Miren, el primer día al niño con los pajaritos les daba de comer, y al tercer o cuarto día se deja la puertecita de la jaula abierta. Un pájaro se va volando. $100 volando. Sí. Y llega el niño llorando: papi, mami, que el pajarito se escapó. Y digo: hijo, ya poco podemos hacer, no va a volver. Aprende la lección, ten más cuidadito, tienes que cerrar bien la jaula. Bueno, yo me pensé que ahí acababa la historia, pero no. Pasados 3 días, de buena mañana, escuchamos en el patio donde estaba la jaula con el único agaporni que quedaba, escuchamos ahí un piar, una fiesta, una cosa, y cuando vamos a mirar, vemos al agaporni que se había ido intentando entrar en la jaula. Tenía unos barrotes así, y el pájaro intentando, y el que estaba dentro aleteando y haciendo fiestas. Y yo digo: Dios mío, el tipo de la tienda tenía razón. El pájaro prefiere la esclavitud, pero con su compañera, a la libertad solo. Total, que con una toalla, mientras el pajarito intentaba entrar, le lanzamos una toalla, se enredó, lo logramos agarrar y lo metimos en la jaula. 6 meses después, se escaparon los 2. ¿Usted cree que volvieron? a saber qué familia fundaron por ahí, ¿verdad? Porque no es bueno que el hombre esté solo. No fuimos diseñados para vivir en soledad. La soledad mata. En España hay una película, yo no sé si el título es el mismo, que se titula Náufrago. Es de Tom Hanks. ¿Le dicen náufrago a la película también? Claro, qué copiones son ustedes. Total, que Náufrago, por acortarles la historia, es la historia de un directivo de una multinacional de estas de paquetería urgente, Federal Express, FedEx, que tiene que repartir unos paquetes de Los Ángeles a Hawái. Pero en el avión sucede una tormenta en la travesía y el avión se cae, solo sobrevive Tom. Y de pronto el hombre llega a una isla desierta. Pero como no es bueno que el hombre esté solo, cuando llegan a la playa los restos del avión, primero recupera todas las cajas de madera donde iban los regalos, y con esas cajas o los paquetes hace una cabaña. Y de pronto se pone a abrir los paquetes, y de uno de los paquetes saca una pelota. Le dicen pelota, balón. Saca una pelota, un balón. Y como no es bueno que el hombre esté solo, con su propia sangre le pinta una sonrisa, le pinta unos ojos, lo clava en un palo, y acaba de constituir un tú que le hace consciente de su yo y le ayuda a superar una soledad para la que ningún ser humano fue creado. Le llama Wilson. Bueno, así se llamaba el balón, ¿verdad? Señor Wilson. Y tiene auténticas conversaciones con él. Se enfada. Mire, que en un momento dado lo arranca del palo, le pega una patada, vuelve arrepentido, le pide perdón. Tiene una auténtica relación porque no fuimos diseñados para vivir en soledad. En un momento dado, el hombre desarma la cabaña, forma una balsa y se entra mar adentro con la esperanza de interceptar la ruta de algún barco que le libre de esa soledad. Y se lleva la pelota, iba a decir, se lleva al señor Wilson con él. Cuando llegan a alta mar, ya
que el mar está tranquilo, la cadencia de las olitas y demás hace que Tom se quede dormido. Y en un golpecito de mar, el señor Wilson se cae al agua y empieza a alejarse. Tom se despierta y de pronto ve al señor Wilson bien lejos, no lo duda, había tiburones y todo. El tipo se lanza al agua y empieza a nadar hacia el señor Wilson. Y hay un momento dramático en la película donde el hombre se para en medio del mar, mira atrás y ve que la barca se aleja. Mira y se da cuenta que aún le queda un ratito para llegar al señor Wilson. Tiene que tomar una decisión a vida o muerte. Vence el instinto de supervivencia. Tom regresa a la balsa. Pero cuando se sube a la balsa, unas lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas, porque se perdía y se iba aquel que le ayudó a superar una soledad para la que no fuimos creados. Porque el hombre y la mujer no fuimos diseñados para la soledad, sino para la relación, para el compañerismo. Por eso, amados, en su historia particular, y recuerda que todos tenemos una historia que hay que seguir escribiendo. Una historia que se compone de días grises, una historia que probablemente se compone de días de lluvia y de tormenta, pero que también se compone de días hermosos, de momentos inolvidables, de recuerdos que usted nunca podrá olvidar, porque cuando usted se casó con su pareja, empezó a escribir una historia que tiene que aprender a terminar. Y para terminar bien su historia, lo que usted y yo tenemos que hacer es tener un sentido de compromiso matrimonial. ¿Ustedes saben quién fue Hernán Cortés? Un jugador de fútbol, me dijeron el otro día. Dios mío, pero qué poca agricultura que tienen algunos, ¿verdad? Hernán Cortés se supone que conquistó lo que hoy es México. Miren qué interesante. Hernán Cortés tenía el encargo de la corona española de conquistar aquel vasto territorio. Hernán Cortés llegó con 6 navíos, desembarcó a sus hombres y quemó las naves. ¿Saben por qué quemó las naves? Para evitar que ante la más mínima dificultad en el proceso de conquista sus hombres cayeran en la tentación de volverse en los barcos a las faldas de mamá en la vieja España. Y para evitar que volvieran, quemó las naves. Y cuando quemó las naves, miren, solo podían hacer una cosa: conquistar o morir en el intento. Conquistaron. No sé si fue buena noticia o no, eso ya que lo valoren los mexicanos, pero conquistaron. ¿Saben por qué? Porque solo les quedaba ir adelante y conquistar. No había posibilidad de vuelta atrás. Si su matrimonio y el mío tiene unas firmes raíces de compromiso, cuando usted se casó, quemó las naves, y las piedras naturales en su historia matrimonial no van a hacerle dudar de si se equivocó, de si de pronto no era el hombre o no era la mujer. Sí, porque cuando uno quema las naves, solo toca ir adelante y conquistar. Y les aseguro que con Dios por delante, ¿verdad? Salmo 127, si el Señor no edifica el hogar, en vano trabajan los que lo edifican. Pero ese versículo en positivo, si el Señor edifica el hogar, con todos los logros del mundo, trabajan los que lo edifican. Por eso, amados, en su historia particular, siga adelante. Los problemas, las situaciones difíciles no tienen que hacerle volver la mirada atrás ni pretender que ya se acabó su historia. No, usted quemó las naves. Si confía en Dios, Él le va a ayudar. ¿Saben qué? Y voy a terminar ya, La grandeza de un hombre y de una mujer no consiste en posesiones. No consiste en tener muchos vehículos, muchas casas, una abultada cuenta bancaria. No. La grandeza de un hombre y de una mujer no se mide por sus posesiones, sino por la calidad de sus relaciones. Eso es lo que cuenta. Dicen que era un hombre tan pobre, que solo tenía dinero, fíjense. Porque lo más importante en la vida del ser humano se compone de relaciones, siendo la primera la relación familiar. Los varones tenemos una altísima responsabilidad en nuestros hogares para modelar en nuestros hijos un sano sentido de masculinidad o de feminidad, porque el varón es el escalón natural que un niño tiene
para entender la idea de un Padre celestial. Cuando un Padre terrenal es cariñoso, ama, es tierno con sus hijos, está modelando en lo natural la imagen que ese niño tendrá un día de Dios como el Padre celestial. Luis Palau predicaba en África hace muchos años sobre el Dios como Padre, y un muchachito de color se le acerca y le dice: mire, si Dios es como mi padre, no lo quiero, porque mi padre es un borracho, golpea a mi mamá. Por eso el varón tiene la alta responsabilidad de modelar la imagen del Padre Celestial para que nuestros hijos un día tengan el escalón natural. Isaías dice: el Padre hará notoria la verdad de Dios a sus hijos. Quiero finalizar hablándoles a los varones y animándoles a que utilicen 3 palabras en las vidas de sus hijos. Miren qué sencillas. Esas 3 palabras son: te quiero. ¿Cuántos de los presentes, los que hemos tenido papás ya cultivados en otra historia, donde les inculcaron y les dijeron que llorar no es de hombres? Por ese machismo histórico heredado, donde a muchos hombres les dijeron que mostrar sentimientos es un signo de debilidad. Y así muchos de nuestros padres jamás nos dijeron te quiero, generando una herida en el corazón, aunque no fuéramos conscientes de ella. Todo padre tiene que decirle a su hijo 3 cosas: te quiero, estoy orgulloso de ti, porque nuestros hijos necesitan nuestro refuerzo verbal para desarrollarse seguros y con una personalidad estable. Y finalmente, miren qué sencillo: eres bueno en algo, porque su hijo va a ser bueno, o su hija, pintando, jugando al fútbol, al tenis, a lo que fuera. Miren qué sencillo: te quiero, estoy orgulloso de ti y eres bueno en algo. Porque esas 3 palabras son las palabras que Dios el Padre pronuncia sobre la vida de su Hijo Jesús cuando en el monte de la transfiguración y en la angustia de aquel momento el Hijo necesitaba que su Padre lo ratificara. Y entonces Dios le dice: este es mi Hijo amado, te quiero, en el cual tengo complacencia, estoy orgulloso de ti. A él oíd, porque es bueno en algo. Y cuando un padre varón pronuncia esas frases sobre la vida de su hijo, está profetizando personalidades estables y niños que crezcan con las 3 A's que todo niño y niña necesita: afecto, afirmación y atención. Porque nuestros hijos amados son mensajeros que enviamos a un tiempo en el cual nosotros no estaremos. ¿Qué mensaje les vamos a dar? ¿Qué legado les vamos a transmitir? En las carreras de relevos, usted sabe, no sé cómo le llaman a lo que se pasa, ese cilindro. En España le llamamos el testigo, en otros lugares le dicen el batón, no sé. ¿Ustedes le dicen testigo también? En las carreras de relevos, uno no corre toda la carrera, solo nos toca un trecho del camino. Y cuando llega al final de nuestra participación, extendemos el testigo a los que vienen detrás. El testigo, amados, se compone de todo lo que usted sembró, de todo lo que usted modeló, de todo lo que usted labró en las vidas de sus hijos. Y cuando usted está próximo a finalizar su carrera, ese testigo es lo que tiene que procurar que nuestros hijos vayan equipados con las herramientas necesarias para enfrentarse a un mundo hostil y complicado. Cuando un padre y una madre educan y lanzan bien a sus hijos, ese es el mayor orgullo y el mayor ministerio al que pueden aspirar. Les dejo con un versículo que cuando María del Mar y yo nos casamos, grabamos la cita en nuestro anillo de boda. Y es un versículo que yo quiero dedicarles de forma especial a cada uno de ustedes en su situación matrimonial. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Porque este Dios es Dios suyo, eternamente y para siempre. Él le guiará aún más allá de la muerte. Póngase de pie, amado, vamos a orar. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Si tiene cerca a su esposo, su esposa, madre, padre, tómelo ahí de la mano. Vamos a finalizar en oración, pidiéndole a Dios que cada palabra aquí hablada, que cada palabra aquí predicada,
tenga un efecto en sus vidas particulares. Padre, en esta noche, delante de tu presencia y con tu autoridad, Padre, yo bendigo la vida de cada familia aquí representada. Señor, tú conoces sus luces. Señor, tú conoces también sus sombras. Tú sabes dónde hay raíces de amargura, dónde hay pecados ocultos, dónde hay necesidad de perdón, donde hay necesidad de restablecer la comunicación. Y en este momento y en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo hable al corazón particular de cada persona aquí hoy, Señor. Tú quieres restaurar familias, tú quieres bendecir matrimonios, tú quieres destruir los yugos de esclavitud y las raíces de amargura que el enemigo en nuestra propia carne ha podido establecer. En tu nombre, Padre, y en tu autoridad, rompemos toda raíz de amargura en la vida de cada familia aquí representada, Padre. Establecemos una base de perdón, una base de arrepentimiento y oramos, Señor, que cada familia al llegar a la realidad cotidiana de sus hogares tengan la madurez de pedirse perdón, de restaurar relaciones, de abandonar hábitos que no convienen, de comenzar a practicar otros que sí bendicen y multiplican matrimonios y familias. Señor, te necesitamos. ¿A dónde iremos, Padre? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y qué importante que nunca nos olvidemos de que cuando oramos por nuestros hijos, cuando bendecimos a nuestros hijos, eso tiene un efecto poderoso delante de Dios, porque la oración de un padre y de una madre sobre su hijo tiene un poder especial. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les doy hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. Línea generacional de bendición. Si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. Padre, bendícenos, que nuestras oraciones sean generacionales, que alcancen no solo a nuestros hijos, sino a nuestros nietos. Bendice esta congregación, Padre. Llénala de tu gracia, de tu amor. Bendice a los pastores, bendice al cuerpo de líderes. Señor, que nunca nos olvidemos que separados de ti, nada podemos hacer. Y ahora al retornar a la realidad cotidiana de nuestros hogares, que nos vayamos con esperanza, Padre. Que nos vayamos dispuestos a hacer cambios, a mejorar. Señor, que la relación y el tono de nuestra vida familiar cambie, mejore, lleve tu presencia, lleve tu esperanza. Te necesitamos, Señor. Bendícenos y danos tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén, amados, que Él les bendiga.